mundo, no lo entiendo, estos artistas, lo que se creen. Bueno. Ah, bueno, como yo soy tal persona, no pueden hablar de mí, no quiero que hablen de mí. ¿Pero qué es esto? Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar y voy a decirlo aquí en el programa. En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar. He sido amigo de él desde que comenzó mi carrera. Lo he tratado de maravilla. Y porque en el programa nuestro tenemos la verdad, que si Cristian Nodal se fue, hay que hablar de Cazzu. Porque aquí hay productores y quieren hablar de la madre del hijo. No, Lili, déjame terminar porque estoy hasta aquí ahora. Entonces, él pidió, Raúl de Molina no me puede entrevistar en la alfombra de los Latin Grammys. No entiendo por qué. ¿Quién lo entrevistó? No me importa quién lo entrevistó, no sé si lo entrevistaron o no, pero lo dijo. Ah, no me puede entrevistar Raúl de Molina. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Cristian Nodal, que lo he entrevistado 20 veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. ¿Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar? Pero entonces, no tengo nada en contra de él. Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí, no me saluda. Soy íntimo, muy amigo del representante del publicista. Es difícil lo que han pasado. Es difícil lo que ellos han pasado públicamente. No sé lo que le pasa. Porque es difícil lo que ellos han pasado públicamente. No, Lili, no es difícil. Y a pesar... Sí, claro que es difícil. Lili, no es difícil. Él es padre de Ángela. ¿Cómo tú proteges a una hija? ¿Cómo tú te pones de un lado? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Porque pongan una historia en el programa como ponen en 120,000 programas de lo que está pasando. Entonces no vamos a ver lo que está pasando con los demás artistas. Te puedo decir que Cristian Nodal estuvo en Casa de Campo, en Altos de Chabón, este sábado. Y no quiso hablar con el gordo y la flaca. Después que nosotros hemos dado publicidad desde que empezó su carrera. Alguien le dijo, oye, Cristian Nodal, no hables con el gordo y la flaca más. Raúl arrasó. Después que lo he entrevistado 20,000 veces, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo, que siempre he estado de su lado. Vamos a ver la verdad. Pero si salen estas noticias, que son las que todo el mundo está hablando, entonces, ¿qué va a hacer? ¿El gordo y la flaca no va a hablar de ellas? ¿Habló con alguien? Porque empezó 2 horas y media tarde. Dio entrevistas a todo el mundo. No lo entiendo, estos artistas, lo que se creen. Ah, bueno, como yo soy tal persona, no pueden hablar de mí, no quiero que hablen de mí. ¿Pero qué es esto? Entonces después ustedes dicen, ah, no, porque los artistas dicen, no, porque y cuando nos necesitan, son los primeros en llamarnos para que le hagamos publicidad a su disco. Bueno, Raúl, aquí estamos hablando de Peso Pluma, que se juntó. Peso Pluma, llevo hablando bien de su carrera desde que comenzó. Exacto. Me parece un tipo extraordinario, que tiene un equipo extraordinario, que ha llegado a muchos lugares y que le ha ido bien. Y mucha gente lo critica por todo lo que tiene, el problema que tiene. Me parece que cada uno en su música. Oye, el que no le guste la música es la música que está de moda. I'm sorry, perdón. Bueno, a mí me encantó que le diera su lugar a Pepe a Cristian Nodal, Aguilar, le vuelvo a repetir, el que te entrevistaba siempre hablaba contigo, el que hablaba bien de ti. Entonces, ¿por qué? Porque entonces la madre de tu hija empieza a hablar en los lugares. No podemos olvidarnos de esa noticia, Lili, la tenemos que poner en el programa. Esto es parte de la realidad de él, Raúl. Y siempre en la vida he hablado bien de Cristian Nodal, no he hablado nunca mal de él. Yo personalmente estuve Entonces no sé quién lo está aconsejando a esto, porque sus padres lo aconsejaban muy bien. Que le fue bien, Raúl, este sábado allá en Casa de Campo. Qué lástima que no quiso hablar. Pero felicidades a Pepe Aguilar de Peso Pluma, que esa unión me encantó. No quiero que Mariela me dio cranque, la productora, antes de empezar el programa, que hablara de esto, pero también tiene razón la productora. ¿Te dio cranque? Tiene razón la productora, me dice. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros hemos puesto a Cristian Nodal y a Pepe Aguilar en el programa? Raúl, ha estado hablamos bien de ellos. No voy a decir más nada, Lili. No voy a decir nada porque no quiero que me suba la presión arterial. Cristian Nodal, Pepe Aguilar, por favor, pórtense bien. No, pero es la verdad. Yo no le echo nada en ni no lo doy. Dime, Carlito. Yo sí te saludo y yo sí te quiero, Raúl. No, pero yo no. Espérate. Pero no me empujes, ¿por qué me empujas? Carlito, yo no necesito que nadie me quiera. No, es verdad. Claro que sí. Big Boy. ¿A dónde que me quiera nadie? Yo sé que tú eres un big boy, Raúl, y todo el mundo lo sabe que tú eres un big boy. Vámonos con los famosos, señores. Yo necesito que la única que me tiene que querer es Mariela Cardona. Que ahora, ¿por qué? Porque ahora es una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos de América. Según People en español, yes.